No es mi fuerte la venganza, no. Justicia, no venganza, no. Yo no soy corrupto, no. Justicia, no venganza, no. Dale pues, dale un beso. Dale pues, un beso. Me divierto por un beso. Me divierto por un beso. Dale pues, dale un beso. Dale pues, un beso. Me divierto por un beso. El Combo Investigation. Es una película que no vas a ver, porque a mi madre va a perder. No, yo no soy corrupto, no. Yo no soy corrupto, no. Justicia, no venganza, no. Justicia, no venganza, no. No es mi fuerte la venganza, no. Justicia, no venganza, no. Dale pues, dale un beso. Dale pues, un beso. Me divierto por un beso. Me divierto por un beso. Buenos días, bienvenidos jóvenes de Introducción a las Ciencias Sociales a la clase mañanera. El día de hoy su servidor César Octavio Dencle Cruz, su profesor, va a hablarles acerca de un tema muy machuchón, que es sobre todo los antecedentes de la ciencia moderna y los tipos de conocimiento. Muy bien, como ustedes ya habían leído y habían analizado en semanas pasadas, el origen de las ciencias es esencialmente en Grecia y en particular en Jonia en el siglo VI a.C., cuando los primeros precientíficos griegos como Anaxímenes, Empédocles, Anaximandro, Pitágoras, entre otros, comenzaron a deducir a partir de los mitos que la Tierra y el cosmos se formaron a partir de elementos primordiales, el agua, la tierra, el aire y el fuego, entre otros elementos, claro está. Primero que nada vamos a hablar un poco sobre este desarrollo hasta llegar a lo que conocemos como tipos de conocimiento. Muy bien, como primer punto vamos a destacar la importancia que tuvieron los mitos como parte fundamental de explicación de los orígenes del cosmos, de la vida y de las costumbres y usos que se practicaban en Grecia. Por ejemplo, tenemos el mito del Prometeo encadenado, que es lo que simboliza el fuego como sinónimo de progreso. Con el fuego los antiguos griegos se alumbraban por las noches con las lámparas o con las famosas ánforas. Fabricaban sus escudos, su armamento, ¿no? Las broncíneas corazas de las que habla Homero. Con el fuego también podían hacerles tributos a sus dioses en los templos, por ejemplo, el templo del Partenón en Atenas, ¿no? En honor a Atenea, el Zeus de Olimpia, entre otros. Entonces cabe destacar que estos mitos, conforme fueron transcurriendo los siglos, hombres como los que ya platiqué o como se les conoce desde el siglo XIX como los presocráticos, fundaron un nuevo paradigma para analizar la realidad. Es decir, ellos a partir de los mitos comenzaron a decir, caray, pues detrás de esos personajes, de esas alegorías, de esas fantasías, hay algo que puede ser verídico. Sin embargo, estos hombres todavía tenían la noción de que ya no era una deidad, sino una sustancia, una esencia primordial, controlaba el orden de la naturaleza y del universo. Entonces estos hombres se fueron acercando y como conclusión de esta primera parte de nuestra clase de Introducción a las Ciencias Sociales, pues destacamos que los elementos de la naturaleza comenzaron a ser estudiados en su constitución, o en su estructura y en su esencia, ¿no? Segundo término, después de haber hablado de los presocráticos, de hablado de Anaxímenes, de Empédocles, de
Pitágoras, entre otros, vamos a destacar que los primeros preocupaciones de estos precientíficos o presocráticos fueron el origen del cosmos, pero también la vida del hombre y de la vida en sociedad. Por ejemplo, dijo alguna vez un literato muy famoso, ¿no?, que Platón bajó la filosofía del cielo a la tierra, ¿no?, con su maestro Sócrates, ¿no? Él decía: a mí de qué me sirve saber el cosmos si son puras hipótesis, son puras suposiciones, son puras cuestiones que no tienen una, ¿cómo podríamos decir?, una explicación eficiente y con pruebas, ¿no? A mí lo que me preocupa es el ser humano, es el hombre. Entonces, una parte esencial para entender las ciencias en su aspecto más general es, sobre todo, entender desde qué punto de vista se ve a la ciencia, ¿no? Es decir, nosotros muchas veces queremos ver en la realidad lo que nosotros queremos que de ella salga. No es que la realidad sea de esa manera que nosotros intentamos definirla, ¿no? Es decir, nosotros anteponemos conceptos, anteponemos palabras, anteponemos nuestro propio criterio sobre la realidad, pero también para no caer en esas suposiciones, en esas hipótesis o en esas ideas falsas de las cuales habla Platón en sus diálogos, nosotros debemos de acercarnos con un espíritu hasta cierto punto racional y un cierto espíritu crítico, ¿no? ¿Cómo hacer ciencia? ¿Cómo llegamos a conocer la realidad? Lo primero que nos dicen es, en el caso de Aristóteles, utiliza tus 5 sentidos, ¿no? Tu vista, tu olfato, tu gusto, tu tacto, etcétera, ¿no? Para que tú puedas comenzar a estudiar la realidad. Entonces podríamos decir que Platón y los presocráticos son mitológicos, ¿no? Son alegóricos, todavía creen en un ser divino o que hay una esencia divina externa, supraterrenal. Y Aristóteles, ¿no? Aristóteles hasta cierto punto ya es un realista, ¿no? Es decir, es un hombre que utiliza los 5 sentidos para ver cómo son las cosas. Sin embargo, la ciencia va a ir evolucionando y en la Edad Media, desafortunadamente, los sacerdotes, los monjes y los curas de esa época creyeron ciegamente en lo que decía Aristóteles y Platón y los filósofos. Es decir, ellos ya no intentaron, ¿no?, trascender las teorías de que ya habían dicho estos hombres. Para ellos la palabra aristotélica era la palabra sagrada, ¿no? Ya no había que cuestionar a la autoridad. Sin embargo, vamos a llegar hasta el siglo XV, cuando la burguesía, es decir, estos comerciantes comienzan a salir de sus feudos, del mundo cerrado medieval, y comenzar a explorar otros mundos, otros universos, otras posibilidades, mediante el descubrimiento de nuevas tierras. Cuando se descubren estas tierras, va a haber una crisis existencial, espiritual en el hombre europeo. ¿Qué quiero decir con esto? Los hombres de Europa van a comenzar a plantearse de que realmente no había 3 continentes, Europa, Asia y África, la famosa ecumene. Solamente había otras razas, ¿no?, que Dios tal vez dejó unos hijos perdidos por otras tierras, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciencia, como dice Bertrand Russell en su libro La perspectiva científica, es algo dinámico, es algo que está en constante cambio. Por ejemplo, en unos años la teoría de la gravitación universal de Isaac Newton la pueden desmentir, la pueden desmitificar. La teoría por ejemplo, de la partícula de Dios también puede ser estudiada y abordada desde otra perspectiva y también puede ser superada. ¿Por qué no? Por así decirlo. Muy bien. Entonces, esto sería una probadita de lo que vamos a dejar como actividad el día de hoy en la plataforma Edmodo. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo estoy dispuesto a resolvérselas. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Chau, chau. Tencle al basurero de la historia. Gilgamesh Tencle. Suscríbanse. Gracias.